único superviviente apache, iba a vengar a su familia hasta que conoció a la hija de su enemigo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué lugar escuchas nuestros relatos. Estaré respondiendo. Una muchacha de cabello dorado como los campos de maíz que una vez cultivó su gente. Estaba arrodillada junto a un caballo castaño que yacía de costado, su flanco izquierdo manchado de líquido oscuro. Ella presionaba su pañuelo blanco contra la herida, murmurando palabras suaves en una lengua que Koda conocía demasiado bien. La lengua de quienes habían reducido a ceniza su mundo. «Tranquilo, muchacho», susurraba la joven, «todo va a estar bien». Koda tensó la cuerda del arco. La punta de su flecha apuntó directamente al corazón de la muchacha. Sería tan fácil. Una sola flecha y habría comenzado su venganza. La primera de muchas deudas por cobrar. Pero entonces ella alzó la vista. Sus ojos eran del color del cielo antes de la tormenta y estaban llenos de lágrimas. No por miedo, aún no lo había visto, sino por el animal herido. Había ternura en esa mirada, una compasión pura que Koda no había visto en el rostro de ningún hombre blanco. Ella acarició el hocico del caballo y cantó una canción de cuna. Era una melodía extraña, melancólica, como si también ella conociera el dolor de la pérdida. La mano de Koda tembló. La flecha que había estado a punto de soltar se quedó inmóvil contra la cuerda. Durante largos minutos la observó cuidar al animal. Rasgó su enagua para hacer vendajes, utilizó agua de su cantimplora para limpiar la herida y siguió cantando esa canción que parecía tener el poder de calmar tanto al caballo como al alma atormentada del joven apache. Cuando el caballo finalmente logró incorporarse, tambaleándose pero vivo, la muchacha se echó a reír. Un sonido cristalino que rebotó entre los árboles como el eco de una alegría que Koda había olvidado que existía. Fue entonces cuando ella lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la maleza. Ella no gritó, no huyó, solo lo miró con esa misma mirada limpia y franca, como si fuera otro ser herido que necesitara cuidados. Koda bajó lentamente el arco. Sin decir palabra, retrocedió entre las sombras del bosque, pero al alejarse no pudo evitar dejar una huella clara en el barro junto al sendero. Una marca inconfundible que ella podría seguir si así lo decidía. Mientras desaparecía entre los árboles, Koda sintió algo que no había experimentado desde la noche en que los gritos de su gente se alzaron hacia las estrellas, curiosidad hacia un corazón blanco. Y en algún lugar profundo de su pecho, donde había guardado celosamente su odio como brasas ardientes, algo comenzó a moverse, algo peligroso, algo parecido a la esperanza. La cueva se abría como una herida en el costado de la montaña, oculta tras una cascada que caía desde las alturas rocosas. Allí, en la penumbra sagrada donde una vez su abuelo había hablado con los espíritus, Koda guardaba todo lo que quedaba de su mundo. Mantas tejidas por las manos de su madre, puntas de flecha talladas por su padre, el collar de turquesas que había pertenecido a 7 generaciones de mujeres de su clan, y la pipa ceremonial del jefe, ahora rota en 3 pedazos, como el corazón de quien la había fumado por última vez. Koda encendió una pequeña hoguera y se sentó sobre una manta deshilachada. Las llamas proyectaron sombras danzantes en las paredes de piedra, donde antiguos dibujos contaban historias de cacerías exitosas y espíritus bondadosos. Historias de un tiempo en que su pueblo creía que vivirían para siempre bajo el cielo azul del territorio apache. Cerró los ojos y permitió que la memoria lo atravesara como una hoja fría. Era octubre, la luna de la cosecha brillaba llena cuando llegaron. Koda había estado cazando en las montañas distantes, siguiendo el rastro de un venado que lo había llevado 3 días hacia el norte. Cuando regresó, las estrellas se habían vuelto rojas. El humo aún se alzaba de las tiendas de piel cuando llegó corriendo. Cuerpos inmóviles yacían esparcidos por todo el campamento. Hombres, mujeres, niños. Los ancianos que habían sido los guardianes de la sabiduría de su pueblo, todos en silencio eterno. Encontró a su madre junto a los restos carbonizados de su tienda. Aún respiraba, aunque apenas. Sus ojos, que una vez habían sido brillantes como obsidiana pulida,
ahora eran vidriosos por el dolor y la proximidad del final. Koda había susurrado con voz quebrada: «Mi hijo, mi último hijo». Él se arrodilló junto a ella, tomando su mano fría entre las suyas. «Madre, no hables. Te sacaré de aquí. Te curaré». Pero ella negó con la cabeza. Sus labios, antes siempre curvados en sonrisas, ahora estaban manchados de líquido oscuro. «Escúchame, el hombre que lideró este ataque se llama Richard Kane. Viene del poblado del este. Busca expandir sus tierras hasta el río sagrado». «Lo encontraré», prometió Koda, sintiendo cómo la furia se encendía en su pecho como un fuego de pradera. «Lo haré pagar por esto. Haré que todos paguen». «No», murmuró su madre, apretando su mano con fuerza inesperada. «Prométeme que vivirás. Prométeme que no dejarás que el odio consuma lo que queda de ti. Tú eres lo último bueno de nuestro pueblo. No permitas que eso muera también». «Madre, prométemelo». Las palabras salieron de sus labios como un voto sagrado. «Te prometo que viviré». Ella sonrió entonces, una última sonrisa que llevó con ella al cruzar al mundo de los espíritus. Koda había cumplido su promesa a medias. Había vivido, sí, pero el odio había echado raíces en su corazón como mala hierba. Durante meses había esperado en las montañas, observando el poblado de Richard Kane desde las alturas. Había aprendido sus rutinas, sus debilidades. Había contado sus hombres y planeado su venganza como un general planea una batalla. Pero algo había cambiado esa tarde en el bosque. La imagen de la muchacha cuidando al caballo herido se negaba a abandonar su mente. La dulzura en su voz cuando cantaba, la lágrima que había rodado por su mejilla cuando el animal se incorporó. ¿Cómo podía existir tanta ternura en el corazón de quienes habían mostrado tanta crueldad? Un crujido en la entrada de la cueva lo devolvió al presente. Koda se puso de pie de un salto, la mano volando instintivamente hacia su cuchillo. Pero no era ningún intruso. En el umbral de la cascada, empapada hasta los huesos y temblando de frío, estaba la muchacha del bosque. Sus ojos azules lo encontraron a través de la penumbra, y por primera vez desde que se conocían, ella habló. «Seguí tu huella», dijo simplemente. «Sabía que querías que lo hiciera». La hoguera crepitaba entre ellos como un río de fuego que ninguno se atrevía a cruzar. Koda había retrocedido hasta la pared más alejada de la cueva, su mano aún cerca del mango de su cuchillo. La muchacha se había quedado junto a la entrada, goteando agua de lluvia sobre las piedras ancestrales. «No deberías estar aquí», dijo Koda finalmente, su voz resonando extraña en el inglés que había aprendido de los comerciantes que visitaban su pueblo. «Es peligroso». Ella se estremeció, no sabía si por el frío o por algo más profundo. «Lo sé, he escuchado las historias. Dicen que un apache ha estado observando nuestro poblado desde las montañas. Dicen que planea atacarnos». «¿Y tú qué dices?» La muchacha lo miró directamente a los ojos. «Digo que si hubieras querido atacarme en el bosque, ya estarías muerta, pero no lo estoy». Koda sintió algo parecido a la sorpresa. Pocas personas lo habían desafiado con palabras en lugar de con armas, y ninguna mujer blanca lo había mirado sin miedo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque una parte de él no quería saberlo. Los nombres hacían que las personas fueran reales, y él necesitaba que ella fuera solo un símbolo de todo lo que odiaba. «Elena», respondió, pronunciando cada sílaba con cuidado. «Elena Kane». El apellido cayó sobre él como un rayo. Koda se irguió, y su mano se cerró en un puño involuntario. «Kane», repitió, y su voz se había vuelto peligrosa. «La hija del líder». «Sí», admitió Elena, pero no retrocedió. «Y tú eres el último apache, el que busca venganza contra mi padre». «Tu padre», escupió Koda, «es quien ordenó la eliminación de mi gente, quien convirtió mi hogar en cenizas, quien dejó los cuerpos de niños sin vida bajo las estrellas». Elena palideció, pero no apartó la mirada. «No lo sabía. Cuando regresé de casa de mi tía en el este, me dijeron que habían tenido problemas con asaltantes, que habían tenido que defenderse. Nunca me dijeron». Su voz se quebró. «Nunca me dijeron que habían sido niños».
Y eso cambia algo. La voz de Koda era como hielo cortante. ¿Eso trae de vuelta a los muertos? No, susurró Elena, pero significa que puedo ayudarte a detenerlo. Koda se echó a reír, pero no había humor en el sonido. La hija del carnicero va a traicionar a su padre. ¿Por un apache? Por la justicia, respondió Elena con firmeza. Mi padre planea expandirse hacia el río. Dice que hay más problemas que resolver, más familias que eliminar. El aire entre ellos se espesó. Koda estudió su rostro en la luz danzante del fuego, buscando signos de engaño, pero solo vio sinceridad y algo más profundo, culpa. ¿Por qué estabas en el bosque?, preguntó de repente. Elena bajó la mirada. Huía. Mi padre había arreglado mi matrimonio con su socio, Marcus Webb, un hombre que me asusta. El día de la boda era hoy, pero escapé durante la ceremonia. Tomé mi caballo y corrí hacia el bosque sin rumbo. Se tocó inconscientemente el brazo. Marcus me alcanzó en el sendero. Hubo una pelea. Mi caballo se lastimó y yo logré escapar. ¿Te lastimó? Las palabras salieron de la boca de Koda antes de que pudiera detenerlas. Elena lo miró sorprendida por el tono de preocupación en su voz. No gravemente, pero me di cuenta de que no podía regresar, no podía casarme con él. Preferiría vivir en el bosque como una salvaje antes que convertirme en la esposa de un hombre que ve a las personas como cosas que poseer. Koda sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Esta mujer, esta hija de su enemigo, había elegido el exilio antes que someterse a un matrimonio forzado. Había mostrado compasión hacia un animal herido. Y ahora hablaba de justicia como si realmente creyera en ella. Aún podrías regresar, dijo quedamente, inventar una historia, decir que te perdiste. ¿Y permitir que mi padre continúe con sus planes? ¿Dejar que más familias sufran lo que sufrió la tuya? Elena negó con la cabeza. No puedo. El fuego crepitó entre ellos, enviando chispas hacia el techo de la cueva. En esas chispas, Koda vio los rostros de su familia, su madre, su padre, su hermana pequeña, que apenas había aprendido a caminar cuando todo terminó. No confío en ti, dijo finalmente. No esperaba que lo hicieras, respondió Elena. Pero estamos aquí, los dos exiliados de nuestros mundos, y tal vez juntos podamos hacer algo que ninguno podría hacer solo. Koda se sentó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena. Ella hizo lo mismo, manteniendo la hoguera entre ellos como una frontera respetada. Si me traicionas, dijo Koda con voz suave pero llena de promesa. Si esto es algún tipo de trampa, te juro por los huesos de mi gente que lo lamentarás. Lo entiendo, susurró Elena. Y mientras la lluvia seguía cayendo fuera de la cueva, dos corazones que deberían haber sido enemigos comenzaron a latir al mismo ritmo, como tambores de guerra que hubieran olvidado cómo pelear. El amanecer llegó pálido y frío. Elena había dormido envuelta en una manta apache junto al fuego extinto, mientras Koda había permanecido vigilante en la entrada de la cueva. Cuando ella despertó, él ya tenía preparado un pequeño desayuno de bayas y carne seca. «Hay algo que debes ver», le dijo sin preámbulos. «Si realmente quieres entender lo que tu padre hizo, tienes que verlo con tus propios ojos». Elena asintió, aunque algo en el tono de Koda le advirtió que lo que estaba a punto de presenciar la cambiaría para siempre. Descendieron por senderos de cabras que serpenteaban entre las rocas rojas. Koda se movía como una sombra, sus pies encontrando automáticamente los puntos silenciosos, mientras Elena luchaba por seguir su ritmo sin hacer ruido. Después de 2 horas de caminata, llegaron a una meseta oculta entre 2 picos montañosos. Lo que había sido el hogar de Koda se extendía ante ellos como una herida abierta en la tierra. Círculos quemados marcaban donde una vez habían estado las tiendas de piel. Postes ennegrecidos se alzaban como dedos acusadores hacia el cielo. Y esparcidos por toda la explanada, blanqueados por el sol y la lluvia, estaban los restos de quienes habían llamado a este lugar hogar. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un gemido de horror.
67 personas, dijo Koda con voz mecánica, como si fuera la única manera de pronunciar esas palabras sin quebrarse. Desde el bebé de mi prima, que tenía apenas 6 lunas, hasta el abuelo Águila Blanca, que había vivido 82 inviernos. Elena caminó lentamente entre los restos. Aquí, los huesos pequeños que solo podían pertenecer a un niño. Allá, un cráneo destrozado junto a lo que había sido una muñeca de trapo. Los juguetes habían sobrevivido mejor que quienes jugaban con ellos. Vinieron al alba, continuó Koda, siguiéndola entre las ruinas. Cuando nuestros guerreros estaban cazando, cuando solo quedaban los ancianos, las mujeres y los niños. Rodearon el campamento y se detuvo, tragando saliva. No fue una batalla, fue una cacería. Elena se arrodilló junto a los restos de lo que claramente había sido una cuna. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca, oscureciéndola. «Hay más», dijo Koda sombríamente. La guió hasta un afloramiento rocoso en el extremo oriental del campamento. Allí, tallado en la roca, había un pozo natural que había sido el corazón espiritual del pueblo apache. Pero ahora el agua que brotaba de la piedra era de un color verdoso enfermizo. «El agua sagrada», explicó Koda. «Durante generaciones mi gente bebió de esta fuente, era pura como el cielo, pero después del ataque se acercó al borde del pozo. Tu padre ordenó verter algo en el agua, para asegurarse de que nunca más pudiéramos regresar, incluso si algunos habíamos sobrevivido». Elena se acercó al pozo y el olor la golpeó inmediatamente. Era acre, químico, nada parecido al aroma limpio que debería tener el agua de montaña. «Arsénico», murmuró, reconociendo el olor de los relatos que había escuchado sobre las minas, «o algo peor. Cualquier animal que beba de aquí enfermará y perecerá», confirmó Koda. «Las plantas que riega este agua se marchitan. Tu padre no solo terminó con mi gente, se aseguró de que este lugar permaneciera sin vida para siempre». Elena se irguió lentamente, su rostro transformado por una determinación férrea que Koda no había visto antes. «Lo detendré», dijo con voz temblorosa pero firme. «Te juro por la memoria de tu gente que lo detendré». «Las palabras son viento», replicó Koda amargamente. «Tu padre tiene dinero, poder, hombres armados. ¿Qué puede hacer una muchacha contra todo eso?» «Una muchacha sola, tal vez nada», admitió Elena. «Pero no estoy sola, ¿verdad?» Sus miradas se encontraron por encima del pozo envenenado. En los ojos de Koda, Elena vio siglos de dolor, pero también algo más. Una chispa de esperanza que él mismo parecía sorprendido de albergar. «Los ancianos del poblado respetan ciertas leyes», dijo Elena lentamente, como si estuviera armando un plan mientras hablaba. «Si pudiéramos demostrar lo que hizo, si pudiéramos reunir evidencia. Nunca te creerían por encima de él». «Tienes razón, pero hay otros que han comenzado a hacer preguntas, familias que perdieron hijos en las expediciones de defensa de mi padre. Comerciantes que han visto la expansión agresiva de sus tierras». Elena se volvió hacia Koda. «Necesitamos pruebas, documentos, testimonios. ¿Y cómo propones conseguirlos?» Elena respiró profundo. «Tendría que regresar, fingir que me perdí en el bosque, hacer que crean que estoy dispuesta a cumplir con el matrimonio si me dan un poco más de tiempo». «Es demasiado peligroso». Las palabras salieron de Koda antes de que pudiera pensarlas. «Si sospechan que sabes algo, es un riesgo que tengo que tomar». «No», dijo Koda con firmeza. «No voy a permitir que...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. Elena lo miró con sorpresa y algo más, algo que hizo que el corazón de Koda latiera más rápido. Fue entonces cuando escucharon el sonido que los heló a ambos, el distante pero inconfundible eco de un disparo. Después otro, y otro. Koda tomó el brazo de Elena instintivamente. «Alguien viene, y no viene en son de paz». El eco de los disparos rebotaba entre las paredes rocosas como el latido de un corazón gigantesco. Koda contó mentalmente, 3 hombres, tal vez 4, armados con armas de repetición.
Venían del sendero oriental, el mismo que habían usado Elena y él para llegar al campamento en ruinas. ¿Pueden seguir tu rastro hasta aquí?, preguntó Koda en voz baja, mientras la guiaba rápidamente hacia el extremo occidental de la meseta. No lo sé, respondió Elena, su respiración entrecortada por el miedo y la prisa. Soy buena cabalgando, pero no sé nada sobre ocultar huellas. Koda maldijo en silencio. Había estado tan concentrado en mostrarle los restos de su pueblo que había bajado la guardia, un error que podría costarles la vida a ambos. Elena, la voz resonó desde abajo, áspera y familiar. Sabemos que estás ahí arriba, sale y nadie resultará lastimado. Elena se tensó. Marcus Webb susurró, mi prometido. ¿El hombre que te lastimó? Sí, y si está aquí, significa que mi padre envió una partida de búsqueda. Otro disparo, este más cerca. El eco se multiplicó entre las rocas, haciendo imposible determinar la ubicación exacta de los atacantes. Koda evaluó rápidamente sus opciones. La meseta tenía solo 2 salidas. El sendero por donde habían llegado, ahora bloqueado por sus perseguidores, y un descenso traicionero por el acantilado occidental que incluso él había usado solo una vez antes. «Elena, no hagas que esto sea más difícil de lo necesario», gritó Marcus nuevamente. «Tu padre está preocupado. Dice que puedes estar bajo la influencia de salvajes». Koda sintió que la furia se encendía en su pecho, pero la controló. La ira no lo sacaría de esta situación. «Hay una manera de bajar por el acantilado», le dijo a Elena. «Pero es peligroso, y tendrás que confiar en mí completamente». Elena lo miró a los ojos. En ellos vio la misma determinación férrea que había visto cuando cuidaba al caballo herido. «Confío en ti», dijo simplemente. Koda la guió hacia el borde occidental de la meseta, donde las rocas formaban una serie irregular de salientes y grietas. A sus pies, el abismo se extendía por más de 100 metros hasta llegar a un bosque de pinos. «Sígueme exactamente», instruyó Koda. «Pon tus pies exactamente donde pongo los míos, no mires hacia abajo, y si resbalas, grita mi nombre, te atraparé». Comenzaron el descenso justo cuando las voces se acercaron al borde de la meseta. «Sus huellas van hacia aquí», gritó un hombre que Elena no reconoció. «Rodeen el perímetro», ordenó Marcus. «Si el apache está con ella, tírenle sin avisar». Elena sintió que su pie resbalaba en una roca suelta. Durante un momento terrible, se balanceó sobre el vacío, sus brazos agitándose desesperadamente para encontrar equilibrio. La mano de Koda la atrapó antes de que pudiera caer, sus dedos cerrándose alrededor de su muñeca con fuerza firme pero gentil. «Te tengo», murmuró, y algo en su voz hizo que Elena sintiera que, independientemente de lo que pasara, realmente estaría a salvo. Continuaron descendiendo en silencio mortal. Arriba, podían escuchar las voces de los hombres discutiendo, planificando, buscando. Pero la niebla de la tarde había comenzado a alzarse desde el valle, envolviendo el acantilado en un manto grisáceo que los ocultaba de la vista. Cuando finalmente tocaron tierra firme, ambos estaban empapados de sudor y temblando por el esfuerzo. Koda no perdió tiempo en orientarse. «Hay una cueva a unos kilómetros de aquí», dijo, «un lugar sagrado donde mi gente guardaba sus ceremonias de sanación. Estaremos seguros allí hasta que oscurezca». Mientras corrían entre los árboles, Elena tropezó con una raíz expuesta. Su tobillo se dobló con un chasquido audible y ella cayó al suelo con un grito ahogado de dolor. Koda se volvió inmediatamente, arrodillándose junto a ella. «¿Qué tan mal está?», preguntó, mientras sus manos examinaban gentilmente su pie. «No creo que esté roto», jadeó Elena, «pero no puedo apoyarlo». Sin dudarlo, Koda la levantó en sus brazos. Elena se sorprendió por la facilidad con que la cargó, como si no pesara más que una pluma. «La cueva no está lejos», le aseguró, pero Elena ya no lo estaba escuchando completamente. Estaba distraída por la cercanía de él, por el calor de su cuerpo y la fuerza gentil de sus brazos, por la manera en que su aliento rozaba su oreja cuando le hablaba.
y por la extraña sensación de seguridad que sentía a pesar de que estaban huyendo por sus vidas. La cueva resultó ser una maravilla oculta, mucho más pequeña que donde habían pasado la noche anterior, pero las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas que parecían brillar con luz propia en la penumbra. Imágenes de curación, de renacimiento, de amor que superaba la muerte. Koda instaló a Elena sobre una formación natural de piedra que servía como asiento y comenzó a examinar su tobillo con manos expertas. Mi abuela era curandera, explicó mientras trabajaba. Me enseñó sobre huesos y músculos antes de enseñarme sobre arcos y flechas. Sus dedos se movían con cuidado profesional, pero Elena no pudo evitar notar la ternura en su toque. Cuando presionó un punto particularmente sensible, ella hizo una mueca, y él inmediatamente murmuró una disculpa. No está roto, anunció finalmente, pero necesita descanso. Se alejó para buscar hierbas medicinales, pero no antes de que Elena viera algo en sus ojos que la hizo contener el aliento. No era solo preocupación por una herida, era preocupación por ella. Y en el silencio sagrado de esa cueva, mientras Koda preparaba un bálsamo curativo con hierbas ancestrales, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos, algo que no tenía que ver con venganza o justicia, algo peligroso y hermoso que ninguno de los dos había buscado, pero que había florecido como una flor silvestre en tierra quemada. La noche había caído sobre las montañas como una manta pesada cuando Koda tomó su decisión. Elena dormía profundamente en la cueva, su tobillo envuelto en hierbas curativas y vendas improvisadas con tiras de su propia camisa. Se veía pequeña y vulnerable en la luz tenue que entraba por la abertura de la cueva, y esa vulnerabilidad fue lo que finalmente quebró la resistencia de Koda. No podía permitir que ella pagara por sus pecados. Silenciosamente, como solo un apache sabía moverse, se deslizó fuera de la cueva. La luna llena iluminaba el sendero de regreso al poblado con una claridad que parecía burlarse de sus intenciones. Pero Koda sabía que no había otra opción. Marcus Webb y sus hombres los buscarían hasta encontrarlos, y cuando lo hicieran, Elena sería considerada cómplice del último apache sobreviviente. En el mejor de los casos, la desheredarían y la exiliarían. En el peor, Koda no se permitió pensar en el peor de los casos. Pero si él se entregaba, si confesaba haber tomado como rehén a la hija de Richard Kane, tal vez la dejarían en paz, tal vez podrían creer que había estado bajo coacción todo el tiempo. Llegó al poblado cuando las primeras luces comenzaban a encenderse en las ventanas. La taberna principal aún tenía las puertas abiertas, y a través de ellas podía ver a varios hombres bebiendo y planeando. Reconoció a Marcus Webb inmediatamente. Un hombre alto y corpulento con barba rubia y ojos demasiado pequeños para su rostro. Koda respiró profundo y caminó directamente hacia las puertas de la taberna. Su entrada causó el silencio inmediato que esperaba. Una docena de manos se movieron instintivamente hacia las armas, pero Koda mantuvo las suyas visibles y vacías. «Vengo a confesar», anunció con voz clara. Marcus Webb se puso de pie lentamente, su mano descansando sobre la culata de su arma. «Bien, bien», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El salvaje decide aparecer. ¿Dónde está Elena?» «La tomé como rehén», mintió Koda, manteniendo su voz firme. «La obligué a guiarme por el territorio para planear mis ataques contra el poblado». «¿Y dónde está ahora?» Koda se permitió una sonrisa cruel. «Escapó, corrió hacia el bosque cuando me distraje. Para ahora ya debe estar de camino de regreso». Marcus estudió su rostro buscando señales de engaño. «Conveniente historia». «Registren el bosque si quieren», desafió Koda. «La encontrarán corriendo hacia casa, aterrorizada y agradecida de estar viva». Varios hombres asintieron. La historia tenía sentido para ellos. Era lo que esperarían de una muchacha civilizada confrontada con un salvaje. «En cualquier caso», continuó Marcus, «ahora estás aquí, y pagarás por tus crímenes». «Solo pido una cosa», dijo Koda. «Cuando la encuentren, tratarla con amabilidad. No fue su culpa, solo fue una víctima más».
Marcus lo miró con suspicacia, pero finalmente asintió. Richard Kane está en camino. Él decidirá tu destino. Encerraron a Koda en la pequeña celda detrás de la oficina del sheriff. Era un espacio estrecho con paredes de madera gruesa y una sola ventana con barrotes que daba al callejón trasero. Mientras esperaba, Koda talló un mensaje en la pared con la punta de una flecha que había ocultado en su bota. El mensaje no estaba en inglés, sino en los símbolos de su pueblo, símbolos que Elena había visto en las paredes de la cueva y que, esperaba, recordaría. 3 horas después, escuchó voces conocidas acercándose a la celda. Elena, la voz de Richard Kane resonaba con alivio fingido. Gracias al cielo que estás bien. Estoy bien, padre, respondió Elena, y Koda notó la tensión cuidadosamente controlada en su voz. Pero necesitamos hablar sobre lo que ese hombre me dijo. ¿Qué te dijo?, preguntó Marcus bruscamente. Mentiras, respondió Elena rápidamente. Mentiras sobre ti, padre, sobre ataques a inocentes, historias salvajes para justificar sus propios crímenes. Koda sintió algo parecido al alivio. Elena había entendido el juego. Estaba interpretando el papel de la víctima traumatizada, dándole tiempo para planear. Por supuesto que eran mentiras, dijo Richard Kane. Los salvajes siempre culpan a otros por su propia barbarie. Aún así, continuó Elena, me gustaría estar presente cuando lo interroguen, para enfrentar mis miedos, para ver justicia. No es lugar para una dama, protestó Marcus. Insisto, dijo Elena con firmeza. He pasado por esta experiencia. Tengo derecho a ver su conclusión. Hubo un momento de silencio, y luego Richard Kane habló. Muy bien, pero el interrogatorio será mañana. Por ahora, ve a casa y descansa. Cuando las voces se alejaron, Koda se acercó a la ventana de su celda. El callejón estaba vacío, pero sabía que Elena regresaría. La conocía lo suficiente ahora para saber que no se rendiría fácilmente. No tuvo que esperar mucho. Cerca de medianoche, una sombra se deslizó por el callejón. Elena había cambiado su vestido sucio por ropas oscuras y se movía con más sigilo del que Koda había creído posible. «Koda», susurró acercándose a la ventana. «Aquí estoy», respondió en voz baja. «¿Por qué te entregaste? ¿Por qué mentiste sobre mí?» Koda la miró a través de los barrotes. Incluso en la oscuridad podía ver la intensidad en sus ojos. «Porque no podía permitir que te lastimaran por mis pecados», dijo simplemente. Elena se quedó en silencio por un momento. Cuando habló nuevamente, su voz temblaba ligeramente. «No eran solo tus pecados, y no voy a permitir que pagues solo por ellos. Elena, es demasiado peligroso si sospechan que sabes la verdad». «Ya tengo un plan», lo interrumpió. «He estado en la oficina de mi padre, he encontrado documentos, correspondencia con otros líderes de poblados sobre limpiar territorio apache. Mapas que muestran planes de expansión hasta el río Sagrado». Koda sintió una chispa de esperanza. «¿Pruebas reales?» «Pruebas reales. Pero necesito más tiempo para copiarlas y reunir testigos. Los ancianos del poblado han comenzado a hacer preguntas sobre las expediciones de mi padre». «No tienes tiempo. Van a interrogarme mañana». Elena sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa. «No si no estás aquí para ser interrogado». Antes de que Koda pudiera preguntar qué quería decir, Elena había desaparecido en las sombras. 1 hora más tarde, escuchó el sonido de pasos acercándose a la celda. Pasos pesados, oficiales. Koda se puso de pie, esperando lo peor. La puerta de la celda se abrió, y el sheriff del poblado entró con 2 hombres armados. «Hora de trasladarte», anunció. «Richard Kane quiere interrogarte en su propiedad privada». Mientras lo escoltaban fuera de la celda, Koda vio algo que le heló la sangre. En la pared donde había tallado su mensaje, alguien había clavado una flecha, su propia flecha, la que había escondido en su bota. Y atada a la flecha, había una nota con el nombre de Elena escrito en ella. Alguien sabía la verdad, y Elena estaba en peligro mortal. Elena había regresado a la casa de su padre con el corazón latiendo como tambores de guerra.
En su habitación, a la luz de una vela, copió cuidadosamente los documentos que había encontrado en el estudio paterno. Cartas que hablaban de limpieza territorial y eliminación de elementos indeseables. Mapas detallados que mostraban no solo las tierras ya tomadas, sino las futuras expansiones planificadas. Pero lo más condenatorio era un diario escrito de puño y letra de Richard Kane, donde describía meticulosamente cada expedición como si fueran campañas militares legítimas. 15 de octubre, había escrito: operación completada exitosamente, población apache eliminada sin bajas de nuestro lado, territorio asegurado para expansión agrícola. Próximo objetivo, tribus al oeste del río Sagrado. Elena sintió náuseas al leer las palabras. Su padre había convertido la masacre en una entrada de contabilidad. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. «Adelante», susurró, escondiendo rápidamente los papeles bajo su colchón. Marcus Webb entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras él. «Estás despierta muy tarde», observó, sus ojos recorriendo la habitación con suspicacia. «No puedo dormir», respondió Elena, esforzándose por sonar como una víctima traumatizada. Sigo viendo su rostro». Marcus se acercó más y Elena detectó alcohol en su aliento. «Ese salvaje te marcó, ¿verdad?», dijo, sentándose en el borde de su cama sin permiso. «Te cambió». «¿Qué quieres decir?». «Antes eras obediente, dulce. Ahora hay algo diferente en tus ojos». Su mano se extendió para tocar su mejilla y Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. «Casi como si hubieras aprendido a pensar por ti misma». «Solo estoy asustada», mintió Elena. «Bien», murmuró Marcus, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. «Me gustan las mujeres con un poco de miedo, las hace más manejables». Elena sintió que su sangre se helaba, pero mantuvo su expresión neutral. «El apache será ejecutado mañana al amanecer», continuó Marcus casualmente. «Tu padre quiere que sea un ejemplo público, y después podremos proceder con nuestra boda». «He esperado suficiente, Elena. Mi paciencia tiene límites». «Por supuesto», susurró Elena. «Solo necesito tiempo para recuperarme de esta experiencia». Marcus se inclinó más cerca, y Elena pudo ver la crueldad desnuda en sus ojos. «El tiempo de recuperación ha terminado», dijo suavemente. «Mañana, después de la ejecución, nos casaremos», y esa noche su sonrisa se volvió depredadora. «Esa noche te enseñaré a olvidar al salvaje para siempre». Cuando Marcus finalmente se fue, Elena esperó una hora completa antes de moverse. Luego, con el cuidado de quien sabe que su vida depende de no ser descubierta, reunió todas las pruebas que había recopilado y se deslizó fuera de la casa. El poblado dormía, pero Elena sabía exactamente a dónde dirigirse. La casa del doctor Morrison, el anciano más respetado del pueblo y el único hombre que había osado cuestionar públicamente algunas de las expediciones defensivas de su padre. Morrison la recibió en su puerta en camisón de dormir, pero su expresión cambió drásticamente cuando Elena le mostró los documentos. «Dios mío», murmuró, leyendo con ojos cada vez más abiertos. «Elena, ¿entiendes lo que esto significa?» «Significa que mi padre es responsable de la masacre de familias inocentes», respondió Elena con voz firme. «Y que planea continuar». Morrison estudió su rostro a la luz de la lámpara. «¿Y estás dispuesta a testificar contra él, sabiendo lo que eso significará para ti?» Elena pensó en Koda, probablemente contando sus últimas horas en una celda. Pensó en los huesos pequeños esparcidos por la meseta. Pensó en el agua envenenada y en las lágrimas que había derramado sobre tierra manchada por la sangre de inocentes. «Estoy dispuesta», dijo. Morrison asintió lentamente. «Entonces convocaré al Consejo de Ancianos. Será un juicio informal, pero si estas pruebas son auténticas». Se detuvo. «Elena, tu padre no se rendirá pacíficamente. Esto podría ponerte en gran peligro». «Ya estoy en peligro», respondió Elena. «Todos lo estamos, mientras hombres como él tengan poder para decidir quién vive y quién no».
El doctor Morrison pasó el resto de la noche despertando discretamente a los miembros más influyentes del Consejo. Al amanecer, cuando Richard Kane se preparaba para la ejecución pública de Koda, se encontró en cambio con una citación formal para comparecer ante un tribunal de emergencia. La audiencia se celebró en la iglesia, el único edificio lo suficientemente grande para acomodar a todos los ciudadanos que habían insistido en asistir. Elena se sentó en primera fila, los documentos condenatorios ordenados cuidadosamente en su regazo. Cuando Richard Kane entró y vio a su hija en el banquillo de testigos, su rostro se endureció como granito. «¿Qué es esto?», demandó. «Un juicio», respondió el doctor Morrison solemnemente, «para determinar si las expediciones militares que has dirigido constituyen actos de agresión no provocada contra poblaciones civiles». «Esto es ridículo. Esas expediciones fueron actos de defensa legítima». «¿Defensa contra bebés?», preguntó Elena, poniéndose de pie. «¿Contra ancianos? ¿Contra mujeres embarazadas?». La iglesia se llenó de murmullos. Richard Kane miró a su hija con ojos que parecían carbones ardientes. «No sabes de lo que hablas, niña», gruñó. «Sé exactamente de lo que hablo», replicó Elena, levantando el diario de su padre. «Porque lo escribiste todo, cada masacre documentada como si fuera una transacción comercial». Mientras Elena leía pasajes del diario en voz alta, la expresión de la multitud cambió gradualmente de confusión a horror, y luego a indignación. Había familias que habían perdido hijos en esas expediciones defensivas, comerciantes que habían visto la agresiva expansión territorial, ciudadanos que habían comenzado a sospechar la verdad, pero nunca habían tenido pruebas. Cuando Elena terminó, el silencio en la iglesia era ensordecedor. Richard Kane se puso de pie lentamente, su mano moviéndose hacia el arma en su cinturón. «Muy bien», dijo con voz peligrosamente calmada. «Si mi propia hija va a traicionarme, entonces supongo que el tiempo de las palabras ha terminado». Pero antes de que pudiera desenfundar completamente su arma, otra voz cortó el aire tenso. «Yo no haría eso si fuera usted, señor Kane». Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta de la iglesia. Allí, con un arco tensado y una flecha apuntando directamente al corazón de Richard Kane, estaba Koda. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través del espacio lleno de gente, y en ellos ella vio algo que la hizo contener el aliento. No era odio lo que ardía en la mirada del último apache. Era amor. Amor feroz y protector que había venido a asegurarse de que la justicia, no la venganza, tuviera la última palabra. El tiempo se detuvo en la iglesia como si el mismo aire hubiera olvidado cómo moverse. Koda permaneció inmóvil en el umbral, su arco tensado con precisión mortal, mientras Richard Kane mantenía su mano sobre el arma a medio desenvainar. «Suelta el arco, salvaje», gruñó Richard, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. «Estás rodeado». «Sí», admitió Koda tranquilamente, sin bajar su flecha. «Pero ustedes también». Elena siguió su mirada y se dio cuenta de que tenía razón. La multitud que llenaba la iglesia ya no parecía estar del lado de Richard Kane. Los rostros que los rodeaban mostraban una mezcla de horror, desilusión y una justicia creciente. «Como pueden ver», continuó Koda, dirigiéndose a la congregación, pero sin apartar los ojos de Richard, «estoy aquí por mi propia voluntad, nadie me ha liberado, elegí venir». «¿Por qué?», preguntó el doctor Morrison. «Porque la venganza es un fuego que consume al vengador tanto como a su objetivo», respondió Koda. «Y porque he aprendido que hay una diferencia entre justicia y venganza. La justicia sana, la venganza solo perpetúa el dolor». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. En las palabras de Koda escuchó el eco de las promesas hechas a su madre moribunda y la transformación de un corazón que había elegido el amor por encima del odio. «Ese hombre», Koda señaló a Richard con la punta de su flecha, «eliminó a mi pueblo. Pero si lo derribara aquí, en este lugar sagrado, me convertiría en lo mismo que él. En cambio, elijo confiar en su justicia». Lentamente, ceremoniosamente,
Koda bajó su arco. El gesto tuvo un efecto inmediato en la multitud. Murmullos de respeto y sorpresa recorrieron la iglesia. Aquí había un hombre que había tenido todas las razones del mundo para buscar venganza, pero había elegido en cambio el camino más difícil. Richard Kane interpretó mal el momento. Viendo que Koda había bajado su arma, completó el movimiento de desenvainar la suya. «Suficiente», rugió. «Terminaré con esto ahora». Pero antes de que pudiera apuntar, media docena de hombres del pueblo se habían puesto de pie, bloqueando su línea de fuego. «No, Richard», dijo el doctor Morrison con firmeza. «El tiempo de resolver problemas con armas ha terminado. Apártense, soy el líder de este pueblo». «Eras el líder», lo corrigió Morrison. «Pero un líder que masacra inocentes y miente a su propia gente no merece seguimiento». Elena se acercó a su padre lentamente. Cuando habló, su voz era suave pero llena de una tristeza profunda. «Pudiste haber sido un gran hombre, padre. Pudiste haber construido algo hermoso en lugar de destruir. Pero elegiste el miedo y la codicia por encima de la humanidad». Richard la miró como si no la reconociera. «Eres mi hija, se supone que debes obedecerme». «Soy tu hija», confirmó Elena, «y por eso me duele más que a nadie ver en lo que te has convertido». La multitud había llegado a su decisión. Por voto unánime del Consejo de Ancianos, Richard Kane fue despojado de todos sus cargos y propiedades. Se le dio 24 horas para abandonar el territorio, con la advertencia de que cualquier intento de regresar sería recibido con arresto inmediato. Marcus Webb, al ver que su futuro suegro y benefactor había caído en desgracia, desapareció del pueblo esa misma noche sin despedirse de nadie. Mientras el sol se ponía sobre el poblado, Elena y Koda se encontraron caminando juntos por primera vez sin miedo, sin persecución, sin la sombra de la venganza pendiendo sobre ellos. «¿Qué harás ahora?», preguntó Elena mientras se dirigían hacia las montañas. «Regresar a las tierras de mi pueblo», respondió Koda. «Limpiar el agua sagrada, plantar nueva vida donde hubo muerte». Elena se detuvo. «¿Solo?». Koda se volvió hacia ella y por primera vez desde que se conocían sonrió, una sonrisa real, libre de dolor y odio. «Eso depende», dijo suavemente. «¿Conoces a alguien que pudiera querer ayudar a un apache a reconstruir un hogar?». Elena sintió que su corazón se desbordaba como un río en primavera. «Conozco a alguien», murmuró, acercándose a él. «Alguien que ha estado buscando un lugar donde pertenecer, un lugar donde el pasado pueda sanar y el futuro pueda crecer». Koda extendió su mano hacia ella y Elena la tomó sin vacilación. «Entonces ven conmigo», dijo él. «Ven y ayúdame a construir algo hermoso sobre las cenizas de lo que fue». Mientras caminaban juntos hacia las montañas, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No era la lluvia violenta de una tormenta, sino la lluvia gentil que trae nueva vida. La lluvia que lava el dolor y prepara la tierra para nuevos crecimientos. En la meseta, donde una vez había estado el pueblo de Koda, la lluvia cayó sobre tierra que había estado seca y muerta durante demasiado tiempo. Y en esa tierra, mezclada con las lágrimas de amor y perdón, algo milagroso comenzó a suceder. Las primeras semillas de una nueva vida comenzaron a germinar. Koda, el último guerrero apache, había encontrado algo más poderoso que la venganza. Había encontrado el amor. Y Elena, la hija del líder caído, había encontrado algo más valioso que la obediencia ciega. Había encontrado su propósito. Juntos, con la lluvia lavando años de dolor de sus rostros, comenzaron el viaje hacia un futuro que ninguno de los dos habría imaginado posible cuando una flecha se tensó en el bosque, pero nunca se disparó. Porque a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más improbables. Y a veces el acto más valiente es elegir amar en lugar de odiar. Incluso cuando el odio sería más fácil. Especialmente entonces, ¿te llegó al corazón esta historia de amor que superó el odio? Si la flecha que no se disparó te emocionó tanto como a nosotros al crearla, déjanos una sola palabra en los comentarios que represente lo que más te impactó de esta historia. Perdón, esperanza, coraje, Roselida Dae, Sil esperanza, amor.
justicia, o la palabra que mejor capture tu sentimiento. Y califica esta historia con las estrellas que merece tu corazón. ¿Quieres más historias que toquen tu alma? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos originales. Cada semana creamos nuevas historias originales de amor, aventura, misterio y superación que te transportarán a mundos donde todo es posible. Porque las mejores historias no solo se escuchan, se sienten. Sigue escuchando nuestros numerosos relatos originales en nuestro canal.